Desde hace varios días hay controversia en torno a un hombre llamado Sadi Arturo Loaiza. Él es un subalterno de otro hombre muy polémico en la SEP llamado Max Arriaga. Y es que se está ideologizando para algunos la Secretaría de Educación Pública y la creación de los libros de texto gratuitos. En Reforma se ha hablado de este hombre, Sadi Arturo Loaiza, porque Sadi Arturo Loaiza pues era miembro del gabinete de Nicolás Maduro, un tipo chavista, un tipo de ultraizquierda, izquierda un tanto recalcitrante, estas izquierdas que luego se convierten en dictaduras en la América Latina, y que pues cada quien puede profesar el gusto que quiera, ¿no? El problema es que cuando ese tipo de personajes están al frente de la elaboración de libros de texto para todo un país, como es el caso de México, pues brincan y se prenden alertas y se prenden alarmas. Le cuento que hay también recomendaciones oficiales para que los maestros de primaria y secundaria lean El Capital de Karl Marx, lo cual no me parece malo. El Capital es un libro obligado, de hecho, para muchos. Debo decirlo también, es un libro muy abstruso, un libro encríptico, un libro bien difícil de entender. Yo le comentaba ayer que yo he platicado así con dos ultramarxistas y me da risa cómo tienen a veces pues diferencias abismales en algunos conceptos súper complejos, ¿no? Marx está cañón entenderlo. Yo me declaro francamente incompetente en este tema, o sea, perdón, es muy, muy complejo, pero lo tenían como una recomendación en la SEP. También recomiendan leer a Lenin. Y está bien, ¿no? O sea, también yo creo que habría que leer pues, más cosas, habría que hablar del capitalismo, habría que hablar de Adam Smith en dado caso. No sé, hay una diversidad, no se trata de que se elimine una, pero que ojalá se hable de más. El problema es cuando solamente se habla de una sola ideología, cuando solo se carga hacia un solo lugar. Bueno, el presidente López Obrador respondió ayer a las críticas en torno a este hombre en particular, Sadi Arturo Loaiza. Esto fue lo que dijo. No tenemos el audio. Por ahí ve lo que señalaba el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dijo ayer jueves que es una politiquería las críticas que han surgido. Es politiquería eso. Es que se tienen aquí en la SEP muchísimos, todos mexicanos. Una golondrina no hace verano. Pero entonces, o dos. Nombrar no a es esa persona. politiquería del conservadurismo. Es igual que ya nos vamos a volver Venezuela, ya nos vamos a volver Cuba. Tengo en la línea a Marco Fernández, él es investigador de México Evalúa. Y bueno, Marco, te aprecio que nos hayas tomado la comunicación para platicar de este y otros temas en torno a la educación en nuestro país. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Luis, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Oye, sí es de preocupar, o como dice el presidente, pues una golondrina no hace verano, es una exageración, también estamos bien polarizados. ¿Qué opinan en México Evalúa de este tipo de perfiles y de los cambios en la currícula que se están haciendo en los sistemas de educación, particularmente primarias y secundarias? Pues mira Luis, lo que hemos venido documentando pues ya por mucho tiempo es que en el sistema educativo mexicano, incluso previo a la pandemia, hemos tenido una crisis importante en términos de desigualdad de acceso a las oportunidades educativas. Simplemente para ilustrar, de 100 chicos que entran, por ejemplo, a la primaria, solo 26 van a terminar sus estudios universitarios. En el camino hay, lamentablemente, muchas fugas de chicas, chicos que abandonan sus estudios y que eso pues merma sus posibilidades de desarrollo, de aspirar incluso a mejores empleos. También teníamos un problema serio de aprendizajes de las partes incluso básicas de comprender lo que uno lee, de poder utilizar las matemáticas para la resolución de problemas. Llega la pandemia y estos problemas se profundizan y las desigualdades aumentan en todo el mundo, pero en México en particular, porque
Ay, se me cortó la comunicación. Bueno, a ver si le podemos volver a marcar a Marco Fernández, el investigador de México Evalúa. ¿Qué opina usted? 5571-131337, abierto absolutamente para todo el auditorio. ¿Cómo está la educación de sus chavos? ¿Cómo les afectó o no la pandemia? Hubo, y creo que ahí se marcó mucho el privilegio de clase, porque sí hubo, por desgracia, chavos que pudieron más o menos seguir con sus estudios por lo regular en escuelas privadas. En escuelas públicas se sintió y se resintió bastante. Esto dicen los datos, pero yo lo que quiero es conocer su experiencia particular. 5571-131337. Perdóname, querido Marcos, se nos cortó aquí la comunicación. Nos decías, oye, me quedé nada más ahí con un dato, si no lo puedo repetir. ¿Sí? De 100 chavos que entran, ¿cuántos son los que terminan? De 100 chicos que comienzan sus estudios en educación primaria, solo 26 van a alcanzar terminar sus estudios universitarios. Okay. Y como decía, el problema fue que llegó la pandemia y estas problemáticas de desigualdad en aprendizajes y en oportunidades educativas se profundizaron de manera sustantiva. En general, en el mundo hubo muchas afectaciones, pero en México fue de los países que en particular hubo más, porque con toda franqueza, la autoridad hizo muy poco para realmente garantizar el derecho, el ejercicio del derecho de la educación en nuestro país. No hubo, y ahí los docentes que nos estén escuchando no me van a dejar mentir, no hubo dinero alguno para poder facilitar el contacto de ellos con sus estudiantes, y como decías tú ahorita, muchos lamentablemente no tenían las oportunidades del internet, por ejemplo, para tener esta retroalimentación constante que es fundamental del docente para poder aprender. Llegamos al regreso presencial a clases y la autoridad se comportó como si no pasara nada, como que si no hubiera habido crisis, no tuviéramos una crisis, como si el chico, por ejemplo, que hoy está en tercero de primaria, lamentablemente muchos de ellos no están leyendo bien porque estos 2 años que tuvieron de clases a la distancia, realmente su aprendizaje fue mínimo. Y uno esperaría que en ese contexto de crisis la autoridad centrara sus esfuerzos primero para dimensionar de qué tamaño es la crisis, es decir, hacer una evaluación diagnóstica de los distintos grados escolares para ver dónde están los chicos en términos de sus aprendizajes, para poder brindarle la información a los docentes y establecer rutas de recuperación poco a poco, porque lo que tiene que hacer el docente es, por un lado, nivelar el aprendizaje que no se había alcanzado, para que entonces sí pueda enseñar lo que le corresponde al ciclo escolar en el que está inscrito su estudiante. Pero oye, eso no se ha hecho. A ver, dime, en estos datos me gustaría, digo, porque en un aproximado, ¿cuántos chavos o cómo estamos hoy día con incomprensión para la lectura? Se ve a distintos niveles, se llega a ver inclusive a niveles de universidad, chavos que no te comprenden un texto y que algunos ya están trabajando y siguen sin comprender un texto. Oye, ¿cuántos, por ejemplo, tienen problemas para temas simples matemáticos, ¿no? ¿Cómo estamos en ese sentido en México? El problema justo es que el gobierno dijo no voy a hacer evaluación. No manches, no sabemos. Se negó, porque incluso, por eso estoy dando todo el contexto a quien nos escucha, porque cuando empezaron a negar la evaluación y venía la ocurrencia de cambiar los planes de estudio y los libros de texto, que ahorita hablaremos de eso, incluso el señor encargado de hacer estos materiales pone que la evaluación es un instrumento neoliberal, una imposición de los organismos internacionales. Bueno, si con esa forma distorsionada van a querer justificar su indolencia respecto a no querer tener un panorama preciso de
¿dónde están los chicos, las chicas, para poder ayudarle al docente y empezar a recuperar los aprendizajes? Bueno, pues estamos perdidos. A ver, espérame, eso de que la evaluación era neoliberal, ¿quién lo dijo? ¿Max Arriaga? Max Arriaga. Y solo 3 estados en todo el país, de los 32, solo 3 han hecho evaluación con sus propios recursos. Estamos hablando de Nuevo León, de Guanajuato y de Querétaro. Y los datos ahí sí apuntan que, pues lamentablemente, pues sí hay un problema muy serio en todas las áreas disciplinares. En la parte de entrada de comprensión lectora, pues sí hay un número muy mayoritario, superior al 60% de chicos con problemas en la parte de comunicación, de comprensión lectora, de identificar la idea principal de un texto, etcétera. Tenemos una fotografía aún más dramática en el caso de las matemáticas, del uso y del saber, las operaciones incluso básicas para la resolución de problemas, y tenemos un problema aún más serio en los conocimientos científicos, por ejemplo, en la parte de los chicos de la prepa, tanto en la parte de biología, de física y de química. Híjole, la cosa está muy, muy difícil. Ahora, esto tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con un descuido del gobierno, claramente no lo señalas, pero yo te preguntaría, también tendrá que ver un poco con nuevas tecnologías, porque si se supone que estos 3 estados, los únicos que evalúan, salen muy mal y a lo mejor en algunos de estos estados pudo haber un poco más de apoyo, ¿qué tanto podrá estar jugando la nueva tecnología? Soy más claro, yo uso TikTok y es impresionante cómo te va atrapando esta cosa y cómo va haciendo que tu capacidad de atención disminuya. Si antes podíamos tener, no sé, una capacidad de retención o de atención de algo que sucedía de 1 minuto, ahora creo que no la tenemos ni de 20 segundos. O sea, la cosa también en torno a la hiperestimulación que se está viviendo, pues está afectando, supongo, a la juventud y a la educación, más allá del tema del gobierno, ¿o no se ve tanto? ¿Cómo lo perciben en México Evalúa, querido Marco? Mira, por eso decía que antes de la pandemia ya la cosa estaba difícil, y estaba difícil desde los gobiernos anteriores. Esto no solo comenzó con el gobierno de Morena, sino ya las evaluaciones internacionales y nacionales, cuando sí se hacían, apuntaban a un problema de esta naturaleza tanto en gobiernos del PAN como en gobiernos del PRI. El problema fue que cuando llegó la pandemia, por eso mencioné, esta problemática se profundizó. Veníamos mal y ahora estamos sustantivamente peor. Entonces, uno esperaría que en un panorama de esa naturaleza, de emergencia, pones toda tu energía para tratar de empezar a enderezar el barco, que no se te hunda un Titanic educativo, porque además tú debes de aspirar, todo gobierno, pero máximo un gobierno que dice estar preocupado por los pobres, de poner al centro la educación como la política por excelencia, justo para atender tanto el problema de pobreza como de desigualdad. Pero no, lo que ha hecho esta administración es, por un lado, estar desdeñando el apoyo a los docentes, el capacitarlos para, por ejemplo, ahora ha surgido además una problemática mucho más visible, que es la socioemocional. Si tú platicas con docentes, te van a platicar cómo hay lamentablemente varios de sus estudiantes o que están enojados o que están tristes, que les está costando ahora que el regreso presencial la parte de interacción con sus propios compañeros o en el aula. Y eso impacta en el aprendizaje de los chicos. Por lo mismo, tú tienes que ayudarle al maestro a tener herramientas para poder contener emocionalmente al chico. Entonces, ahí deberían de estar las prioridades, pero no. Lo que hacen estos señores es, por un lado, recortan los recursos para la capacitación, a pesar de que en campaña se llenaron la boca haciendo politiquería, usando el lenguaje del presidente, de que iban a revalorar a los docentes. Y pues ustedes vean las redes sociales, y lo que hicieron fue tomarles el pelo a los docentes. Primera situación. Segunda situación. O sea, llega esta idea
de vamos a cambiar en plena crisis los planes de estudio. Y todavía lo anuncian con bombo y platillo hacia finales del año pasado, y resulta que no los tienen terminados, que lo están haciendo al vapor, y lo están haciendo al vapor que con una irresponsabilidad mayúscula mandan los materiales de que van a discutir los docentes para empezar a tratar de entender los nuevos planes de estudio el 16 de diciembre, el último día laboral antes de las vacaciones de fin de año. Y informan a los supervisores, a los inspectores, a los directores, literalmente en vacaciones, para ver cómo el docente de cada escuela, estoy hablando en este caso de las primarias y las secundarias, trata de entender qué va a hacer en la primera semana del año para supuestamente tratar de empezar a capacitarse. Obvio, el docente estaba muy irritable, porque dice, yo tengo un problema ahorita en el aula con mis chicos y me están poniendo esto que está hecho al vapor. Y la cereza del pastel es, en ese contexto, se filtra lo que están preparando de los libros para decirle al docente cómo tiene que tratar de utilizar los nuevos libros de texto que se prevé arranquen en septiembre próximo. Y ahí, pues, déjenme, por ejemplo, leerles solo una de las preguntas de supuestamente para retomar el diálogo entre docentes y su reflexión, y díganme qué tiene que ver eso con tratar de que los chicos aprendan mejor. Dice una de las preguntas del texto de la SEP. Desconoce que bajo un modelo neoliberal solo son promesas populistas, proselitistas, las ideas de democracia, movilidad social, estabilidad económica, servicios educativos y culturales equitativos. ¿Qué? A ver, aguántame tantito. Marco, ¿eso que le están preguntando a los maestros? Esa es una de las varias preguntas. O sea, al maestro le hacen una pregunta y le dicen... Es que siento que es interrogatorio de penal. Maestro, vamos a reflexionar para poder ver la parte educativa, y de las preguntas que proponen para detonar el diálogo es una de ellas. A ver, va de nuevo la pregunta, nada más para tenerla ahí, a ver si la podemos retomar, por favor, ahí. ¿Nos das la pregunta de nuevo, Marco? La pregunta dice, desconoce que bajo un modelo neoliberal solo son promesas populistas, proselitistas, las ideas de democracia, movilidad social, estabilidad económica, servicios educativos y culturales equitativos. Órale. Entonces, y si lo desconoces... Eso es hacer politiquería, que el presidente mejor primero vaya y se informe. Toma. Cuando él dice politiquería es decirle al docente que lo va a revalorar y recorta el recurso para la capacitación. Ahora, politiquería es decir que no hubo afectaciones educativas. Eso se atrevió a decir en una mañanera en diciembre. Sí. Pues sí, porque como su hijo está en una escuela privada, seguramente él no se enteró de las afectaciones sustantivas en el aprendizaje que han tenido los chicos, tanto en las públicas como en las privadas. A ver, por lo que me narras, Marco, también se siente pues una poca capacidad, me atrevo a decir un tanto una ineptitud de las autoridades educativas. ¿Qué tanto riesgo ven de ideologizar? O sea, porque pues tampoco puedes ideologizar al cuarto para las 6, ¿no? O sea, así como que tienen esta intención y hablemos de Chávez y hablemos de Lenin y bueno, pues pidámosles que lean a Marx. No, de verdad leer a Marx a mí se me hace súper complicado, inclusive para los expertos en Marx. Pero ¿qué tanto realmente lo pueden aplicar? O sea, ¿qué tanto riesgo hay de que los chavos se ideologicen y terminemos siendo como Venezuela o Cuba? O más bien esto... pues es puro choro, es puro rollo, y al final pues, no está sucediendo nada. O sea, están más preocupados en esta ideologización que tampoco está saliendo bien, y lo que está generando es pues una ineptitud generalizada y la formación de cuadros y de estudiantes que serán pues adultos muchísimo menos capaces cuando llegue el momento de que se incorporen a la chamba.
Pues mira, creo que el gran problema se llama indolencia por parte de la autoridad respecto al tema educativo. La educación no es una prioridad realmente para este presidente. Y el problema, y es ahí donde, disculpen si soy políticamente incorrecto, es que como sociedad se lo hemos permitido. No exigimos que el derecho de la educación se ejerza, se defienda. No es una dádiva, no es un favor, no es por buena onda, está en la Constitución, pero eso implica estar reclamándole a la autoridad, tanto federal como de los estados que se están haciendo guaje, para decir, no es aceptable, por ejemplo, que tengamos la última cifra, vamos a ver las nuevas cuando saquen la estadística educativa, pero la última cifra que se tenía disponible hablaba de una caída de 1.600.000 estudiantes en todos los niveles educativos. Eso es un drama mayúsculo para todo país, porque muchos de estos chicos no van a regresar a las aulas. Y si no tienen una educación que les permita transformarse como ciudadanos, que les dote de los conocimientos, las habilidades, las competencias para poder integrarse eventualmente de manera exitosa al mundo laboral, vamos a tener más problemas de pobreza, más problemas de desigualdad. Pero otra vez, incluso el término competencia, dice el señor Mars Arriaga en su presentación de los planes de estudio, que eso es un término neoliberal, que eso es mercantilizar a la educación. Yo le pregunto a quien nos está escuchando, cuando estuvo estudiando lo diferente que haya alcanzado a estudiar, en verdad, el tratar de adquirir conocimientos para ser mejor persona y para poder eventualmente conseguir una chamba, ¿eso es mercantilizar la educación? Oye, esta indolencia, Marco, se traduce también a una sociedad, por lo que escucho, ¿no? O sea, porque hay una marcha para defender al INE, no hay marchas para defender a la educación. O sea, hay marchas de los maestros, todo este rollo, lo cual hemos hablado, pero la sociedad no está muy metida en el tema. Lo que acabas de decir, yo sí lo remarco, o sea, lo pongo ahí con mayúsculas. También se permite, o sea, no se está hablando lo suficiente del tema. Se habla inclusive por los medios porque pues, es morboso, ¿no? Estás metiendo a Chávez, mira, tienes ahí a un tipo de Nicolás Maduro, pero viendo el desastre en donde está acabando nuestra educación, a donde están llevando a nuestros niños, a nuestra juventud, pues parece que nadie dice nada. O sea, también nos vale pepino, la neta. Lamentablemente sí, y no es solamente los de la mayoría que atienden en las escuelas públicas, también ocurre en la parte privada. O sea, cuando el año pasado, por ejemplo, la autoridad extendió el ciclo escolar un mes más para tratar de empezar a tener tiempo adicional y empezar a revertir la pérdida de aprendizajes, en muchas escuelas privadas lo que hicieron fue simular, y incluso unos de todas maneras adelantaron las vacaciones. Y yo cuando veía eso decía, híjole, si estos que se supone los papás, las mamás tienen mayores recursos, uno supondría mayor educación, no alzan la voz para entender que sus chicos, incluso estando en las escuelas privadas, lo hemos documentado, viendo los resultados de las evaluaciones, por ejemplo, en Nuevo León y en Guanajuato. Sí, en las escuelas privadas también hubo afectaciones, no podemos tapar el sol con un dedo, pero sí como sociedad, déjame ilustrarte un dato. Hicimos una serie de encuestas con el periódico Reforma, entre papás y mamás, para poder ver si ellos habían visto afectaciones académicas y emocionales entre sus hijos. 80% dijo que sí. Luego le preguntamos, oiga, ¿la escuela de donde va su hija, su hijo, está atendiendo, está haciendo acciones para tratar de recuperar los aprendizajes? Solo 50% dijo que sí. Ante ese escenario, les preguntamos, oiga, ¿usted estaría dispuesto a extender
Por ejemplo, la jornada escolar, acortar las vacaciones, solo 22%. Oiga, podemos tener clases los sábados para tratar de empezar a tener tiempo extra, 8%. La mayoría vive en la ilusión de que en el mismo tiempo en el que están ahorita viendo sus chicas, sus chicos, van a aprender lo que no aprendieron en 2 años y además van a aprender lo que le corresponde al ciclo escolar en el que está. Perdón, eso es vivir en la ilusión y no entender, no defender el derecho de la educación de sus hijas, de sus hijos, de sus nietas, de sus nietos, de sus sobrinos. Claro. Te aprecio mucho, Marco Fernández, que me hayas tomado la comunicación y que podamos platicar así de manera franca en este espacio. Y pues vamos a seguir muy de cerca el tema, más allá del morbo ideológico y de que Chávez, etcétera, o sea, las condiciones reales de la educación en el país. Pareciera que el problema no es que se ideologice y que los chavos terminen siendo comunistas, socialistas, lenistas, marxistas. No, hombre, o sea, la bronca es que aprendan a leer, ¿no? O sea, de ese tamaño está, y me quedo con la palabra, la recalqué, la indolencia del gobierno y de la sociedad mexicana frente a su educación, frente a su juventud, frente a su niñez. Está cañón lo que nos dijiste. Gracias, Marco. Gracias, Luis, por el espacio, y en verdad ojalá puedan estar insistiendo que la autoridad dé la cara, que no juegue la del avestruz, que dé las entrevistas la secretaria, los subsecretarios, que nos digan en verdad por qué no quieren evaluar, por qué no han hecho, qué acciones específicas han hecho para recuperar a esos miles de jóvenes y de niñas que abandonaron la escuela. Basta de dejarles que se hagan guaje y que estén diluyendo su responsabilidad. Mil gracias. Es Marco Fernández, investigador de México Evalúa. Buenos días, Marco.